Bien, voy a continuar. A ver, ¿me escuchan bien? Ya estoy presentando. Ya, profesor, se ve. Bueno, ya se ve la presentación. Bien, entonces nos quedamos en las ecuaciones diferenciales homogéneas. Esta palabra homogénea se va a ocupar en diferentes contextos, en lo cual ahorita se está ocupando en un contexto y significa que si tengo una ecuación diferencial de primer orden, en esta forma diferencial, que ya vimos un ejemplo de cómo pasar de la forma diferencial a la forma normal. Entonces, en esta ecuación diferencial, la m y la n son funciones homogéneas. Esta m y n son funciones de dos variables que definen la ecuación diferencial. Aquí la y sigue siendo la variable dependiente y la x sigue siendo la variable independiente. Entonces, si es posible meter un nuevo parámetro t y sacarlo de la t multiplicando a un exponente por la misma m, entonces voy a decir que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Sí? Entonces, si tanto m y n son homogéneas con la misma potencia de t, es decir, del mismo grado, entonces la ecuación se va a llamar ecuación homogénea. La homogeneidad aquí es en este sentido. En otro contexto va a ser una igualdad con cero. Entonces, el ejemplo, bueno, esta es la prueba de que una homogénea se reduce a una separable. ¿Por qué? Porque al final del cambio de variable y igual a ux, cambiando tanto la derivada como la variable y, obtengo una multiplicación de una función que depende netamente de u por una que depende netamente de x. Entonces, eso indica que puedo separar la ecuación diferencial de u de x igual a f1 de u por f2 de x. Y aquí tenía el ejemplo, ¿no? Este ejemplo ya lo vi, pero agregué la tabla, porque por ahí había una pregunta de ¿por qué compruebo que es homogénea la ecuación? Entonces tengo esta ecuación diferencial, y' igual a x menos y sobre menos x. Si yo la convierto a la forma diferencial, es x menos y de x más x de y, igual a 0. Entonces tengo que comprobar, el primer test que le voy a hacer antes de hacer el cambio de variable es ver si es homogénea. Entonces, por lo tanto, tengo que comprobar que la m y la n son homogéneas del mismo valor, del mismo grado. Entonces, por ejemplo, ahí tengo en la primera fila m de xy es la función x menos y, función de dos variables. La segunda columna m de tx ty es tx menos ty. T a la alfa m de xy, pues de ahí sí puedo factorizar el t elevado a la potencia 1 multiplicando a x menos y, que es lo mismo que tener t multiplicando a m de xy. Entonces ahí el t es exponente 1. Ahora, segunda fila, paso con la función n. La función n la identifico de la forma diferencial, de esta forma que está aquí. Es aquello que multiplica a dy. Entonces la n de xy es x. Entonces n de tx ty es tx, que a su vez es t elevado a la potencia 1 por n de xy. Entonces tengo el mismo exponente. Entonces m es homogénea de grado 1 y n es homogénea de grado 1. Grado orden 1. Ese es el test para verificar que, que mi ecuación diferencial de primer orden es homogénea. ¿Alguna duda ahí? No, profesor, no, no hay duda. Está bien. Quedó bien.
Bien, entonces ya que comprobé que es homogénea, ahora sí procedo al cambio de variable. Hago el cambio de variable y igual a ux en toda la ecuación diferencial y tengo que cambiar también el diferencial. Si y es igual a ux, el diferencial es el diferencial de un producto. La aritmética del diferencial es similar a la aritmética de las reglas de las derivadas. Es la derivada de un producto es producto de las derivadas, diferencial de un producto es producto de los diferenciales. Con esto tendría yo que la ecuación se vuelve 1 menos u de x más x de x de u. Sí, es y igual a ux. Estoy cambiando x menos ux y luego divido sobre x, siempre que x sea distinto de 0. Entonces llego a dx más x de u igual a 0. Esa es de variables separables. Separo las variables, paso el du del lado derecho y divido sobre x y me queda el logaritmo de x más u, o bueno, de ahí integro el logaritmo logaritmo de x más u es igual al logaritmo de y entre x. ¿Por qué? Porque la u, si el cambio de variable inicial fue y igual a ux, de ahí despejo u y me queda que u es y entre x. Y eso es igual a una constante, que es la suma de las dos constantes de integración. Esa es la solución, pero de forma implícita, no está despejada la variable dependiente, pero sí lo puedo hacer. Entonces despejo la y me queda y es igual a kx por x menos logaritmo de x. Esa es la solución general o la familia de soluciones de forma explícita. Para cada k tengo una función. Entonces ahora falta comprobar la solución. Entonces, para comprobar la solución, observo que la derivada de y de la familia de soluciones es k menos x1 entre x menos logaritmo de x, y sería k menos 1 menos logaritmo de x. Y eso lo cambio en el lado derecho de la ecuación diferencial, que es y menos x menos y entre menos x. Y observo que tengo 1 menos 1 más k menos logaritmo de x. Entonces, como tengo una igualdad, y' es igual a x menos y sobre menos x, para todo x para todo x en los números positivos, puesto que no hay valores de logaritmo. El logaritmo subdominio no está definido en los negativos ni en el cero. Entonces, el dominio en donde esta función es solución es en los reales positivos. Y eso comprueba que los cálculos que hice, el cambio de variable y las integrales están correctos. ¿Alguna pregunta con la comprobación? No, profe, no, no. Bien, entonces ahora, hay algunas ecuaciones que inicialmente no son homogéneas, pero a través de un cambio de variable las puedo volver homogéneas. Tal es el caso de esta ecuación diferencial. Esas ecuaciones se llaman reducibles a homogéneas. Entonces observen esa ecuación diferencial, y' igual a x más y más 2 entre x menos y menos 4. ¿Por qué no es homogénea? No es homogénea porque si yo me fijo en el m de xy, el cual es x más y más 2, y meto el parámetro t en las dos variables, m de t, x, t, y, eso no me permite ver a m de t, x, t, y como t elevado a un exponente multiplicando a m de x, y. Por ese 2,
por ese más 2, ese 2 no impide que pueda yo verlo de esa forma, por lo tanto no es homogénea. La M. Y si no es homogénea la M, no lo va a hacer la ecuación diferencial completa. Pero entonces analizo las ecuaciones, ¿no? Veo cuánto vale, igualo el numerador a 0. X más Y más 2 igual a 0. Y la segunda ecuación, X menos Y menos 4. Resuelvo ese sistema de ecuaciones. Sumo la primera con la segunda y se anula la Y. Entonces queda 2X menos 2 igual a 0, de donde X es igual a 1. Y si X es igual a 1, la Y vale menos 3. Entonces, con esos valores voy a hacer los cambios en la forma diferencial. Voy a hacer los cambios X menos 1 se va a llamar U y Y menos 3 se va a llamar B. De esos mismos cambios de variable, me fijo que el diferencial de X es diferencial de U y diferencial de Y es diferencial de B. Entonces ahora vamos a ver qué pasa haciendo esos cambios de variable. Con esos cambios de variable, vuelvo la ecuación diferencial en su forma diferencial. X más Y más 2 de X, X menos Y menos 4 de Y. Y hago los cambios de variable. Es decir, aquí en M le sumo 1 y le resto 1. Entonces me queda menos X menos 1 más Y más 3, más X menos 1 menos Y más 3, pero eso se vuelve menos U más B, según los cambios que propuse, más U menos B de B. Entonces, con esos dos cambios, la ecuación que queda en las variables U y DU es homogénea. ¿Por qué? Porque ahora la M se vuelve menos U más B y la N se vuelve, en función de U y de B, se vuelve U menos B. Entonces son homogéneas ambas de grado 1, porque puedo sacar ese exponente t elevado a la 1 multiplicando a U menos B. Cuando pongo M de TU, TB, N de TU, N de TB. Entonces, eso ya la reduce a una homogénea en las variables U y B. Y esa homogénea se reduce a una separable haciendo el cambio Y igual a UX. Bueno, aquí sería el cambio B igual a, vamos a ponerle ZU. Y ese sería el ejemplo de reducibles a homogéneas. Entonces, las reducibles homogéneas, por lo general, la forma que tienen es dos ecuaciones lineales, una en el numerador y una en el denominador, cuando tienes la primera derivada despejada. Bien, dudas con ese tipo de ecuaciones reducibles a homogéneas. No, profe, va, bueno, quedó bien esa parte. Bien, entonces ahora voy a pasar a otro tipo. Acuérdense que las de primer orden que estamos explorando solo son un grupo selecto de las más importantes, por así decirlo, o las más representativas de primer orden, que se mencionaron en una tabla por acá y son estas. Lineal, separables, homogéneas, lineales, exactas de Bernoulli, de Riccati y de Clairaut. Entonces ya mencionamos las separables, las homogéneas. Ahora voy a pasar a la clase de ecuaciones diferenciales exactas. Antes que mencione estas ecuaciones tienen una aplicación directa en termodinámica.
¿sí? Entonces vamos a pasar a exactas y reducibles exactas. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Entonces, una variable de la forma zxy en donde está expresada como una función m de xy de x más n de xy de y, la cual involucra los diferenciales, o también denominados infinitesimales, se llama una variable infinitesimal. Entonces, por ejemplo, puedo tener una variable infinitesimal que depende de x y de y, que es x cuadrada más y cuadrado de x más x y de y. Es decir, dos funciones de dos variables que multiplican a un diferencial de x por el diferencial de y. Ahora, voy a llamar el diferencial total de una función de dos variables, que es una extensión del diferencial de una variable de f igual a f de y. Ahí el diferencial es f' de y. Me faltó una prima porque el diferencial de una función de una variable es su derivada por el diferencial de la variable independiente. Entonces, el diferencial total de una función de dos variables es la derivada parcial de su primer variable por dx más la derivada parcial de su segunda variable por dy. A eso le voy a llamar el diferencial total de la función f de dos variables. Esto se puede ver como el producto punto del vector tangente con los diferenciales, es decir, el gradiente de f por el vector de r, el cual puede indicar la posición, el diferencial de la posición de las coordenadas x, y. Entonces, por aquí tengo un ejemplo del diferencial total. Por ejemplo, si tengo x cuadrada más y cuadrada, entonces su diferencial total de esa función sería la derivada parcial con respecto de x es 2x y multiplica a dx más 2y multiplicando a dy. Ese sería el diferencial total de esa función. Entonces ahora lo importante es también saber reconocer cuándo un diferencial de una variable es un diferencial exacto. Entonces, si para la variable diferencial zxy, m de xy, n de xy de y existiese una función de dos variables, tal que yo puedo ver a la z como df, es decir, la puedo ver a la z como el diferencial de una función f de dos variables, entonces voy a decir que z tiene una diferencial exacta. Y en ese caso, la m va a ser la derivada parcial de la f con respecto de x y la n va a ser la derivada parcial de la f con respecto de y. ¿Alguna duda o algún comentario con estas definiciones? Estas definiciones son las que nos van a permitir reconocer cuando tengo una ecuación diferencial exacta a través del diferencial exacto. Bien, por ejemplo, en termodinámica, el estado de un sistema está determinado por ciertos atributos que son seleccionados de entre un conjunto finito y usualmente se miden experimentalmente. Y estas variables del sistema driven las condiciones físicas del sistema. Podemos seleccionar un gas de entre esas variables y podemos seleccionar como sus variables termodinámicas la presión y el volumen. En otros casos podemos seleccionar la presión, el volumen, el campo magnético
que es esa H, o la magnetización, que es esa M, o la tensión, que es esa tau. Entonces, esos se denominan variables termodinámicas o coordenadas termodinámicas. Sí, ya lo vieron esto en termodinámica, supongo, ¿no? Sí, sí, parece que Quienes sí. ya llevaron, quienes ya llevaron termodinámica, esto se menciona en las partes iniciales de termodinámica. Entonces, ahora, cuando un sistema interactúa con sus alrededores, ocurre un cambio de energía, que bien puede ser de índole mecánico, eléctrico o químico. Entonces, podemos suponer que el intercambio de energía se debe al trabajo W ejecutado por una fuerza externa, la cual ejerce un trabajo sobre el sistema alterando su estado termodinámico. Bien, ahora, ¿cuál es la relación entre el diferencial exacto y las variables termodinámicas? Pues nos la va a indicar este siguiente teorema. Si yo tengo un diferencial de una magnitud infinitesimal, dz igual a m de x de, más n de x de y, con z una función de dos variables termodinámicas y mn, derivada parcial de m, derivada parcial de n, funciones continuas en alguna región del plano, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria, depende solamente de los puntos finales iniciales de la curva C, si y solo si el diferencial m de x, n de y es el diferencial exacto de una función f. Es decir, si eso ocurre, yo puedo ver esa integral de línea, ser la que nos da todos los cambios que suceden a través del trabajo que se ejerce sobre el sistema, solamente dependen de los puntos iniciales y del punto final, lo cual quiere decir que esa magnitud z es una función de punto. Y si es una función de punto que es independiente de la trayectoria, entonces esa es una variable que puede ser una variable termodinámica. En caso contrario, si depende de la trayectoria, es decir, depende de cómo se llega a ese punto, no puede ser una variable termodinámica, ¿no? Entonces, una función que no tiene un diferencial exacto es dependiente de la trayectoria. Es decir, no es una función de punto y el valor z de xy depende de cómo se llega al punto xy. Por lo tanto, no puede ser considerada como una variable termodinámica. Una variable puede ser una variable termodinámica y describir estados de equilibrio de un sistema termodinámico si solo si tiene un diferencial exacto. Entonces, en termodinámica se habla y se comprueba que el trabajo que ejerce una fuerza sobre el sistema es un diferencial inexacto. Es decir, depende de cómo, en un punto depende de cómo se llega a ese punto. Ajá. Entonces, el trabajo no puede ser considerado como una variable termodinámica, por esa razón, porque depende de la trayectoria. Eso también se debió de haber mencionado en un curso de termodinámica. No sé si sí se mencionó, pero esta es la relación que hay entre la definición de un diferencial exacto y una variable termodinámica. Una variable termodinámica debe de tener un diferencial exacto. Si no lo tiene, no puede ser considerada como una variable termodinámica. El trabajo no puede ser una variable termodinámica y entonces las variables que mencioné aquí, la presión, el volumen, la tensión, el campo magnético y la magnetización, tienen un diferencial exacto. ¿Dudas con esta relación entre el diferencial exacto y el criterio para seleccionar una variable termodinámica o para descartar una variable termodinámica?
No, profe, ninguna. Bien, entonces para nuestros propósitos no nos interesa tener bueno, es importante reconocer una variable termodinámica en un determinado sistema, pero lo que vamos a aplicar también es el diferencial exacto va a permitir definir una clase de ecuaciones de primer orden, que se van a llamar el diferencial exacto, ecuaciones exactas. Entonces, para nuestros propósitos, supongamos que tenemos una ecuación de primer orden en su forma diferencial, m de x, n de y. Tanto m como n son funciones de dos variables. Ahora, supongamos que ese diferencial del lado izquierdo es el diferencial exacto de una función f de xy. Es decir, estamos suponiendo que la forma diferencial es exacta. Entonces, la relación f de xy igual a una constante c define una solución implícita de la ecuación diferencial anterior. Esa es la relación, entonces, entre el diferencial exacto y una ecuación diferencial de primer orden de este tipo, ¿no? Entonces hay que reconocer cuándo una ecuación diferencial de primer orden, escrita así, m de x más n de y igual a 0, proviene del diferencial exacto de una función de dos variables. Es el diferencial exacto de una función de dos variables. ¿Y qué es lo que estamos mostrando aquí? Ahora, la pregunta sería, ¿de bajo qué condiciones en las funciones impuestas a las funciones m y n nos aseguran que la parte izquierda de la ecuación diferencial corresponde al diferencial exacto de una función f? Es decir, aquí supuse, si ese fuese un diferencial exacto, entonces la relación f de xy define una solución implícita. Pero entonces, para contestar ese sí, ese supuesto, tengo que indagar bajo qué condiciones en m y n el diferencial siempre es un diferencial exacto. Ahora, no voy a recurrir, una respuesta puede ser lo que el teorema que mencioné aquí, que es exacto si solo si las trayectorias de esa magnitud dz es independiente de la trayectoria. Entonces no vamos a poder usar, no usamos este teorema porque no nos está hablando de una integral de línea sobre una curva. El que vamos a utilizar es uno equivalente que dice que es exacto si solo si la derivada parcial de la m con respecto de y es igual a la derivada parcial de la n con respecto de x. Esa es una condición suficiente y necesaria para que el diferencial de la ecuación, de esta ecuación diferencial, este diferencial del lado izquierdo, sea un diferencial exacto, sin apelar a intentar comprobar que la integral de línea de ese diferencial es independiente de la trayectoria. Es más fácil esta condición, que es equivalente a eso, es más fácil esta condición que la integral. Entonces, esta condición que es suficiente y necesaria, me dice que tengo que verificar que la parcial de la m con respecto de y es igual a la parcial de la n con respecto de x. ¿Qué quiere decir que sea suficiente y necesaria? ¿Alguien sabe? Profesor, ¿Qué quiere decir esas palabras? Adelante. me comentaba una compañera que si le podía dar acceso a la clase. Este, no me aparece. Ahí está.
¿Qué quiere decir que sea suficiente y necesaria? El mismo que habló ahorita, ¿qué quiere decir eso? Esas palabras. Eh, pues que la condición sea eh, que cumpla con totalidad, pues con lo que está, pues requiere, ¿no? No, 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 ¿qué quiere decir que sea una condición suficiente y necesaria? Por ejemplo, una condición suficiente para que pasen es que tengan al menos 6, ¿no? En promedio general. ¿Esa condición es suficiente y necesaria? Sí es suficiente y necesaria, porque si pasan tienen al menos 6 y si tienen al menos 6 pasan. En este contexto es, si esas derivadas parciales de m con respecto a y igual a n con respecto de x son iguales, el diferencial que definen m y n es el diferencial exacto. Y de regreso, si es el diferencial exacto, las derivadas parciales deben de coincidir. La de m con respecto de y debe ser igual a la del parcial de n con respecto de x. Por eso se dice que es una condición suficiente y necesaria. Por ejemplo, yo esto lo comenté cuando comenté el teorema de existencia de unicidad. En el teorema de existencia de unicidad para problemas de valor inicial, comenté que ese teorema solo hablaba, en cualquiera de las dos versiones, solo habla de una condición necesaria, suficiente, por donde lo comenté aquí. Las condiciones que indica el teorema de existencia y unicidad de problemas de valor inicial son suficientes, pero no necesarias. Es decir, que puede haber una solución única para el problema del valor inicial y que no se cumplan las condiciones. En este caso, para que tenga un diferencial exacto, el criterio de las derivadas parciales es una condición suficiente y necesaria. Lo cual entonces nos está diciendo, ¿quieres comprobar si tu ecuación corresponde al diferencial exacto de una función f? Entonces comprueba esta igualdad de las derivadas parciales. Entonces ahora lo voy a aplicar a un problema en particular. Un ejemplo, consideren la siguiente ecuación diferencial. Por lo pronto esta. X cúbica más x cuadrada y cuadrada más xy cuadrado de x más x cuadrado y más y cúbica de y igual a 0. Entonces de ahí reconozco que la m es x cúbica más x cuadrada y cuadrado. Y su derivada parcial con respecto de y, ¿cuál es? Sería 2xy. La n es x cuadrada y más y cúbica y su derivada parcial con respecto de x es 2xy. Por lo tanto, tengo la igualdad que me garantiza que el lado izquierdo de la ecuación es el diferencial exacto de una función de dos variables. Ahí hay una x de más. Entonces, eso es digamos que la parte importante inclusive para el método de solución, reconocer que esa ecuación diferencial es exacta. ¿Dudas con este reconocimiento? No, profe, no. Bien, entonces ya que reconocí que es exacta, lo que ya procedo de manera natural, o sea, la m corresponde a la derivada parcial de la f con respecto de x y la n corresponde a la derivada parcial de la f con respecto de y. Y eso da pie al proceso solución.
Pues ahí tengo los pasos para el proceso de solución. Entonces existe una f tal que la derivada parcial de la f con respecto de x es la m. Entonces, si integro eso, la f de xy es la integral de m de x más una constante que depende de y. Ahora, la integral de m, que sería la integral de x cúbica más xy cuadrada con respecto de x sería x4 sobre 4 más y cuadrada, x cuadrada sobre 2 más la constante que depende de y. Ahí tengo el valor de la f salvo por el valor de la función c de y. Entonces, para encontrar c de y, voy a derivar parcialmente eso y igualarlo a la n. Entonces, la derivada de eso, del paso 1 con respecto de y sería yx cuadrada más c' de y. Y eso debe de ser n, porque estoy derivando f con respecto de y. Entonces lo igualo a n y de ahí despejo c' de y. Entonces c' de y es y cúbica y por lo tanto la c de y es la integral de y cúbica, que es y4 sobre 4. Y entonces una vez que determine c de y, ya sustituyo en f de xy y ya tengo que f de xy es x4 sobre 4 más x cuadrada y cuadrada sobre 2 más y4 sobre 4, igual a una constante. Esa es la solución general implícita. Es decir, no está despejada la variable dependiente y. Sin embargo, aquí el despeje no está tan inmediato porque tengo la y en dos sumandos. Pero puedo dejarla así como una solución general implícita. Lo importante es comprobar también que esa relación cumple la ecuación diferencial. ¿Y cómo compruebo esto? Pues derivando implícitamente. Antes de que pase a la comprobación, ¿alguna duda con el proceso solución? No. Bien, entonces paso a comprobar la relación, que la relación valida la ecuación diferencial, ¿no? Empiezo a derivar implícitamente. Empiezo a derivar implícitamente esta parte. Y a la potencia 4 entre 4, más y cuadrada en x cuadrada entre 2, más y4 entre 4, igual a c. Entonces, derivo implícitamente considerando y como función de x. Entonces, derivo todo y me queda la derivada de x4 sobre 4 es y cúbica. La derivada del producto y cuadrada x cuadrado sobre 2 es y cuadrada x más x cuadrada y prima, usando la regla de la cadena, es decir, tengo que encadenar, porque y es una función de x, más la derivada de y4 sobre 4, que es y cúbica por y prima. El lado derecho se vuelve 0 porque la derivada de una constante es 0. Ahora, junto los términos que tienen la primera derivada de y, sería y prima multiplicando y cúbica más x cuadrada y el otro término. En esa segunda ecuación multiplico por el diferencial de x toda la ecuación y en la última línea recupero la ecuación inicial. ¿Se dan cuenta? Esa última ecuación es la ecuación inicial que está aquí. Por lo tanto, esta relación x4 entre 4 más y cuadrada x cuadrada entre 2 más y4 entre 4 igual a c es una solución implícita general. Y aquí está la comprobación.
recupero la ecuación diferencial, sí derivo implícitamente. Bien, ¿alguna duda con la comprobación? Una pregunta, ¿qué pasa con el dx que aparece en la tercera filita de ahí? Porque aparece y derivada de y, creo, y después de x. Ese dx, ¿qué pasa con ese dx? Ese y' de x es netamente el diferencial de y. Es decir, el incremento de la variable, incremento infinitesimal de la variable dependiente es la derivada en algún valor de x por el incremento de dx. Es decir, de la línea 3 que indicas aquí a la línea 4 se sustituye y' de x, y' es la derivada, por dy. Precisamente por eso multipliqué la segunda línea por dx, para de la tercera línea a la última pasar con dy. Es decir, aquí hay una igualdad, y' de x es igual a dy. No sé si eso te responde tu pregunta. Sí, profesor, ya quedó mejor. Sí, ya entendí. Entonces, precisamente por eso multipliqué por dx, para que al último me quede dy, porque quería recuperar la primera ecuación, esta que está aquí. Si no la recuperaba, si en el proceso de derivación implícita, que hice aquí, hubiese llegado a otra cosa que no es la ecuación inicial, entonces mi proceso de solución, que son estos 4 pasos, hubo un error, o la ecuación no es exacta, no verifiqué que no fuese exacta, y por eso no está avanzando el proceso de solución. Aquí tengo otro ejemplo de una exacta. Entonces vamos a revisar este ejemplo. 2x menos 1 de x más 3y más 7 de y igual a 0. Esa es la ecuación diferencial. La primera pregunta, si me plantean esa ecuación diferencial, ubico que es una forma diferencial y me pregunto, ¿es exacta? Entonces reconozco la m de xy como 2x menos 1 y la n de xy como 3y más 7. Entonces la parcial de m, la condición suficiente y necesaria para que sea exacta es el diferencial. La de parcial de m con respecto de y, como no tiene y es 0, y la parcial de n con respecto de x, como n no tiene incluida en su definición la x, es 0. Entonces 0 igual a 0, entonces sí es exacta. Entonces, ese diferencial que aparece en la ecuación es el diferencial de una función de dos variables. Es el diferencial exacto de una función de dos variables. Entonces, que eso suceda implica que 2x menos 1 es la derivada parcial de f con respecto de x, y 3y más 7 es la derivada parcial de esa f con respecto de y. Entonces el proceso de solución está aquí, que es lo mismo que hice anteriormente. Existe una f tal que la parcial de f con respecto de x es 2x menos 1, es decir, la m. Integro eso y me queda que f de xy es x cuadrada menos x más una constante que depende de y, o sea, una constante, una función c de y. Entonces, en el paso 3 hay que determinar c de y. Derivamos de ahí implícitamente otra vez, como eso es f, la derivada implícita es la derivada de f con respecto de y eso es n. Entonces, c' de y es igual a 3y más 7 en el paso 5. De ahí integro directamente y me queda 3y cuadrada entre 2 más 7y. Sustituimos en el valor de c de y del paso 2 y tenemos x cuadrada menos x por el valor que obtuve de c de y.
3y cuadrado entre 2 más 7y igual a una constante c. Esa última relación es la solución general implícita. ¿Por qué es general? Porque está parametrizada por esa constante c. Para cada constante c hay una relación. ¿Y por qué es implícita? Porque no tengo despejada la variable independiente y. ¿Sí? Entonces ahora lo mismo, resta comprobar que efectivamente esa relación resuelve la ecuación diferencial, por lo que hay que proceder de nuevo derivando implícitamente. Entonces derivo implícitamente, considerando y como una función de x, tengo la derivada de la parte izquierda igual a la derivada de la parte derecha. Derivada de una suma de derivadas, y la derivada de una constante 0. Entonces 2x menos 1, luego la derivada de 3y cuadrado entre 2 sería 3y derivada de y con dx, la derivada de 7y es 7 derivada de y con respecto de x igual a 0. De ahí, de nuevo hay que multiplicar por un dx, ese paso no lo incluí, pero hay que multiplicar por un diferencial de x, y la derivada está multiplicando a 3y más 7, y el diferencial de x quedaría multiplicando a 2x menos 1. Igual a 0. Entonces de ahí observo que esa relación, derivando implícitamente, recupero la ecuación diferencial inicial, que fue esta. Entonces, el proceso de solución que hice en estos 7 pasos está correcto. ¿Alguna duda con el reconocimiento de las ecuaciones exactas, la comprobación o el proceso de solución? No, profesor, no es. Bien, vamos a dejarla hasta aquí. Mañana continúo con otro grupo de ecuaciones, que son las ecuaciones lineales. No hay actividad todavía, no tengo la actividad para enviarles, pero en cuanto la tenga se las envío a su correo. Entonces, resumiendo, lo que mencioné hoy es el tipo de ecuaciones exactas. Un tipo de ecuaciones que se relaciona con termodinámica en el sentido de que tengo que comprobar que existe un diferencial exacto. Un diferencial exacto de una magnitud diferencial es un diferencial para el cual ese diferencial es el diferencial de una función de dos variables. Y una variable termodinámica tiene necesariamente un diferencial exacto porque es independiente de la trayectoria. Para las ecuaciones diferenciales hay que comprobar el criterio de que sea exacta. Y ese criterio se reduce a una condición suficiente y necesaria, que es evaluar las derivadas parciales de una función m y n en la forma diferencial, m con respecto de y n con respecto de x, y ver la igualdad. Esa condición es suficiente y necesaria para que el diferencial sea exacto. De hecho, aquí está la demostración por qué es, por ejemplo, la parte de la necesidad se observa de esa igualdad del cálculo de la derivada parcial intercambiadas, la derivada parcial de f con respecto de y luego con respecto de x es igual a la derivada parcial de f con respecto de x que con respecto de y. Entonces, de ahí necesariamente se observa que la derivada parcial de m con respecto de y debe ser a la n con respecto de x. También se mencionó que las ecuaciones que no son, a veces hay ecuaciones que sin ser inicialmente homogéneas,
pueden volverse homogéneos a través de un cambio de variable en el cual interviene resolver el sistema de ecuaciones que aparece, tal como en el ejemplo. Aquí tengo un sistema de ecuaciones lineales, x más y más 2, x una ecuación y y menos x menos 4 otra ecuación. Entonces hay ecuaciones que inicialmente no son homogéneas, pero se pueden reducir a una homogénea. Bien, entonces ya presentamos las ecuaciones exactas. ¿Alguna duda final? ¿Comentario? Ninguno, profesor, ninguno. No, profe. Bien, entonces yo nos volvemos